La fase 5 ha comenzado. Ant-Man and the Wasp: Quantumania se ha estrenado. ¿Pero es este un buen inicio para esta nueva fase? Bueno, acompáñame a descubrirlo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal. Un video en el cual hablaremos sin spoilers de la película de Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Esta nueva cinta que abre el camino para la fase 5 del universo cinematográfico de Marvel, que he de decir que ha sido un inicio interesante, no perfecto, no tan bueno, pero no malo. Obvio, la opinión va a estar dividida. Hay quienes les guste, quienes digan que es una muy buena película y otros que digan que es una auténtica basura. Eso sí, esta película me ha demostrado una vez más que el sitio de Rotten Tomatoes no es un sitio bastante confiable cuando se trata de las críticas a las películas de superhéroes, ya que con películas como por ejemplo Black Adam, que la vendieron como una asquerosidad, o la misma Eternals, que dicen que Ant-Man and the Wasp: Quantumania está muy cerca de ella, resultaron no ser tan malas como las vendieron en ese sitio. En este caso creo que cada uno debe tener su opinión y yo he de decir que la película me ha entretenido. Obviamente soy consciente de que no hay cosas para nada perfectas en esta cinta, y que sea tal vez por el rol que tienen algunos personajes o porque la historia y la secuencialidad no son las correctas, que esta película no va a ser muy bien aceptada, sobre todo para los fans antiguos de Marvel. Sin embargo, si eres alguien que le gusta mucho lo que ha hecho últimamente Marvel Studios y digamos que ya te aferras a esa fórmula que durante 15 años nos han presentado, esta película te va a relajar mucho. Y digamos fue mi caso, o sea, en parte digamos que yo no creo que las últimas películas de Marvel sean del todo malas, y sé que obviamente tienen sus errores y ese tipo de cosas, como por ejemplo Thor: Love and Thunder, que no fue una película, digamos, de lo que nosotros esperábamos, pero que dentro de todo entretiene. En este caso, Quantumania es una película interesante que cumple con un rol en específico, y es introducir a Kang el Conquistador. En aspectos generales, he de decir que la trama es bastante interesante, porque en general nos muestra una historia diferente a lo que habíamos visto, y es una historia mucho más fantástica de lo que habíamos visto incluso en otras películas de Marvel. Deja de lado, digamos, que ese tono más cómico y un poco más terrenal que tenían las dos anteriores películas de Ant-Man, y nos adentra a nuevos conceptos, y en específico a un reino cuántico, digamos que una faceta del reino cuántico que no conocíamos y que es bastante interesante de explorar. Pero a pesar de que el concepto sea interesante, he de decir que en cierta parte es inconcluso, porque de cierta manera la película tiene una secuencialidad que conduce a ciertos aspectos que no están del todo bien abordados. Esto obvio sin spoilers, y digamos que lo que estoy a punto de mencionar todo el mundo lo sabría, y es que digamos la trama se centra en la reconexión de Cassie y su padre, y adicionalmente digamos todo lo que conllevó la desaparición de Scott en 5 años, y que a raíz de esto Cassie se interesara por la física cuántica y digamos que por las partículas PIM y todo lo que rodeaba a su padre, digamos, en su camino heroico. Esto al final hace que trabaje incluso con el mismo Hank Pym y logren crear una especie de telescopio que llegue al reino cuántico para poder estudiarlo. Sin embargo, pues esto genera la señal que ya vimos y logra que Kang, o otro personaje, logre atraerlos y de esa manera atraparlos en el reino cuántico. A raíz de eso se nos va presentando una aventura bastante heroica de los diferentes parajes y criaturas que tiene el reino cuántico, y en cierta parte es heroico, pero hay una parte donde tú ya no comienzas a creerte esa farsa. O sea, a pesar de que sí esté, digamos que muy bien ambientado, y que incluso además de otras películas como por ejemplo Thor: Love and Thunder, tú de una u otra forma sabes que son efectos especiales, pero no se notan como en las últimas películas de Marvel o en las últimas series que han sacado. Sin embargo, creo que es tan fantasioso y digamos que tiene un ambiente tan diferente que no logras adentrarte de todo en la historia, porque digamos el ambiente no lo permite. Lo que tú ves en pantalla no logra que eso pase. Todo eso conlleva a que la película en cierta parte se convierta en algo medio Star Wars relacionado con Marvel. De hecho, podríamos decir que desde la primera escena del reino cuántico hasta cierta parte de la película, tú sientes que ves una película de Star Wars en lugar de ver una película de Marvel. Ya después, con el tema de Kang y digamos con el desarrollo de personajes, te sientes más en una película de Marvel, pero ya en lo que es quizás el último tercio de la batalla final con el Imperio de Kang y ese tipo de cosas, de una u otra forma sientes que estás viendo una película de Star Wars o algo relacionado a Star Wars. Ahora, hablando de Kang,
realmente sí es lo mejor de la película. He de decir que Jonathan Majors hace una interpretación bastante interesante de este gran villano que no se explora del todo, obviamente, porque digamos es una película que introduce al personaje tan solo para mostrarnos una pequeña parte de su potencial, pero no es una película que lo aborde completamente y que digamos lo único que presenta es como tal al personaje, porque debemos tener en cuenta que así se nos presente una u otra variante de Kang, todas van a tener una historia diferente y realmente la que vemos en esta película no es muy importante, pues porque digamos que es una variante que está hecha solo para esta película. Y eso se van a dar cuenta cuando la vean. Sin embargo, el pequeño porcentaje de Kang que se nos ha mostrado a mí me ha parecido bastante interesante. Creo que Jonathan Majors ha hecho una gran actuación, como ya lo dije, y realmente Kang es imponente, es un villano al que le debes tener miedo, que incluso en una película de un personaje menor, él realmente logra ser una amenaza muy importante y eso en parte es un problema para la película porque un villano tan grande como lo es Kang no debe empatar en una aventura tan minúscula como lo sería una de Ant-Man. Y no me malentiendan, no estoy diciendo que Ant-Man no sea capaz. Bueno, realmente es que no es que sea muy capaz. Pero lo que quiero decir es que Kang no es una amenaza que realmente pueda compararse con Ant-Man. Afortunadamente hemos visto apenas una variante que digamos no era la más poderosa de todas y pudieron de alguna forma lidiar con él. Eso sí, creo que el final y el cómo tratan a Kang en ese final es un poco mal manejado. Ya en la opinión con spoilers vamos a abordar todo esto. Pero como les digo, Kang es lo mejor de esta cinta. Realmente Jonathan Majors da una muy buena primera impresión como este personaje. Otro aspecto, como les mencioné anteriormente, es la secuencialidad y es que en muchos momentos de la película esta es errónea. Voy a hacer un pequeño ejemplo, tanto con spoilers, pero digamos no es muy importante, y es que la historia de Kang y el cómo tratan a Kang, digamos en su actuación y en sus apariciones en la película está mal manejado porque se nos presenta primero digamos a Kang de una forma donde siempre se refieren a él, que tal, que este personaje, que el más poderoso, que el conquistador, o sea literalmente como que tú dices le tienes miedo y luego te meten la historia como que sin ningún impacto, como todo digamos esa antesala del personaje tuviera una repercusión en su aparición en la película. Ahora hablando de otro tema, sí he de decir que MODOK estuvo horrible. A ver, yo en un inicio sí pensé que MODOK podría ser un tanto importante y que incluso a pesar de que no tuviera su trasfondo de los cómics, podía ser de cierta manera interesante. Pero al final sí confirmó nuestras sospechas y es que desperdiciaron a un villano más muy importante en el UCM. Marvel realmente creo que está tomando muy en serio eso de cagarse varios villanos importantes en los cómics. Ya tuvimos al Mandarín que no fue un villano muy bien adaptado. Tenemos a MODOK, que para nada está bien adaptado. Y otros ciertos personajes que a lo largo del universo cinematográfico de Marvel se esperaba mucho de ellos y al final no lo son. Refiriéndome a villanos, claro está. Es que la verdad, la actitud del personaje, el cómo empata con los héroes, y digamos que su historia también con Kang no está muy bien justificada del todo. Cassie es otro personaje que en cierta parte está, digamos que bien, su introducción es bastante interesante, pero no abordan de todo el conflicto que ella tiene al tener que relacionarse otra vez con su padre, digamos que reformar esa conexión, y al final el desenlace que dan con su historia es bastante mediocre y de alguna forma podríamos decir que se fueron por la vía fácil. También como heroína no es un elemento que resalte mucho en la película, digamos no es lo que se pinta en los trailers, realmente lo que tú ves en los trailers de ella como heroína es lo único que hay de ella como heroína en la película. No hay mayores cosas y digamos que solo se transmite un mensaje a través de, en cierta parte, sus diálogos y la actitud que tiene, más no porque sea un personaje que destaque mucho como aparentemente se nos había presentado en los avances y la promoción de la película. Hay otros personajes que definitivamente no sé por qué están en la película. Hay personajes innecesarios, hay personajes que tenían potencial y no se les explotaron de esa manera, e incluso hay personajes que ni siquiera se les desarrolla, que tú de alguna forma como que no le tienes empatía y te termina doliendo lo que les pasa. Hank y Hope no son personajes que resalten en esta película y ciertamente tienen un rol bastante mínimo en esta historia. Si me atrevo a decirlo, ellos están en la película por ser un complemento que no está tan bien hecho, pero que están relacionados más que nada con el tema de Janet. Janet sí es un personaje más importante, pero que digamos solo se le da importancia por su relación con Kang. Es un personaje que digamos
es un poco más profundo en ese ámbito, pero que se le desarrolla más que nada por esa conexión que tiene con el villano, que debemos de decir que lo que ella hace en la película es básicamente como contarnos esa historia y digamos que advertirnos de ese peligro que significa Kang. Pero después de eso no es un personaje que haga grandes cosas en la película. Y el final sí he de decir que es bastante incoherente con la película que se nos había mostrado. Realmente, como les digo, la secuencialidad en muchas partes es bastante errónea y creo que el final es lo que más desacierta de lo que se nos había presentado en toda la película. No me refiero tanto a cómo se da ese final entre Kang y los héroes, sino el cómo dejan a los personajes en el final de la película, básicamente. Las escenas post créditos están de locos. Las escenas post créditos las vamos a abordar en un video aparte de la reseña con spoilers, pero sí he de decir que, digamos, aportan a que ese final no sea tan injustificado de alguna manera. La película es entretenida, es cómica, no tanto como las anteriores de Ant-Man, obvio faltó Luis, pero sí es una película que entretiene, es una película que para relajarte está bien, que si tú vas al cine y dices, ¿qué vamos a ver? Veamos Ant-Man, te vas a divertir viéndola. Ya si esperabas algo más de esta película, a lo mejor sí quedes un poco decepcionado o no llenen tus expectativas. Pero en lo personal, a mí me gustó el cómo manejaron la historia, el cómo nos entretuvieron con ella, pero lo que no me gustó fue la secuencialidad que tuvieron, el cómo le dieron peso a unos temas y el cómo no abordaron por completo otros que eran, digamos, los más importantes de la película. Kang está bien introducido, no perfectamente, pero está bien introducido. Algunos personajes destacan, otros personajes no destacan, hay otros que no deberían estar en la película, pero en resumen he de decir que tienes que ir con unas expectativas medio, si puedes, bajas para que la película no te decepcione del todo. Y a ver, otra cosa, el problema fue que Marvel también la embarró mostrándonos una campaña de promoción donde pintaban a la película como el inicio de una nueva dinastía, digamos que se nos presentará a Kang sumamente omnipotente y todopoderoso, y al final ese objetivo no lo cumple la película. Así que Marvel en sí la cagó con su promoción. Pero si te gusta Marvel y, digamos, quieres revivir esas historias fantásticas, en resumen, una película que te entretenga, Ant-Man and the Wasp: Quantumania te va a gustar. Y bueno, por mi parte ha sido todo. Próximamente hablaremos de esta película con spoilers y de esas escenas post créditos que la verdad tienen mucho material para el futuro de Marvel. Si te ha gustado, no se te olvide dejar un like y suscribirte al canal con la campanita para no perderte de ningún video. Si ya has visto la película, no se te olvide dejar tu opinión en los comentarios, por ahora sin spoilers. Por mi parte esto fue todo, nos vemos en la próxima.